Muy buenas tardes, quien les habla es Luisana Calle Morán y junto con mis compañeros pertenecemos al grupo número 3. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles el tema de la esperanza a la crisis, el impacto negativo de la reforma agraria en el Perú. En esta exposición abordaremos cómo una medida que nació como una promesa de justicia social y transformación del campo peruano terminó generando consecuencias tanto en los ámbitos político, económico y social del país. Para entrar un poco más en contexto, debemos saber que durante gran parte del siglo XX el Perú tuvo una estructura agraria desigual con grandes extensiones de tierra en manos de una élite terrateniente, mientras millones de campesinos, en su mayoría indígenas, eran marginados y excluidos de la vida política, social y económica del país. Esta situación generó tensiones que se agravaron a mediados del siglo XX, cuando las promesas reformistas no respondieron a las demandas sociales y los políticos enfrascados en disputas ideológicas impedían cambios reales. En este contexto, las Fuerzas Armadas, instruidas en el Centro de Altos Estudios Militares y distanciadas de la élite, vieron que no había unidad política para impulsar el desarrollo y decidieron tomar el control del país. Así, el 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado lideró un golpe de Estado contra Belaúnde, iniciando un segundo militarismo de 12 años. Esta dictadura buscó romper el orden oligárquico con el Plan Inca, para transformar la economía y lograr justicia social bajo un gobierno que en realidad fue de corte socialista, con el Estado como protagonista. Una de las medidas más emblemáticas fue la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de 1969, cuyo propósito era desmantelar el sistema latifundista para distribuir la tierra y otorgar el campesinado como un papel protagónico en nuestra estructura nacional, mediante colectivas como la Cooperativa Agraria de Producción y las sociedades agrarias de interés social. No obstante a ello, a pesar del idealismo que sustentaba, con el paso del tiempo surgieron numerosas críticas y controversias en torno a esta implementación y sobre todo consecuencias reales que generó la reforma agraria. En este sentido se formula la siguiente interrogante: ¿fue realmente beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? Desde nuestro punto de vista consideramos que no fue beneficiosa. A continuación se desarrollarán argumentos que respaldan nuestra postura. Aspecto económico. La reforma agraria, desde un enfoque económico, no fue beneficiosa para el Perú, ya que debilitó la productividad agrícola. Esta situación se evidenció en la caída del rendimiento agrícola. Según el informe del Comercio en el 2021, entre 1969 y 1980, la reforma agraria en Perú expropió el 56% de la superficie agrícola, 10.5 millones de hectáreas, transformando haciendas en unas 1.200 cooperativas que en su mayoría fracasaron, lo que generó un retroceso tecnológico y una caída del 17% en la productividad agrícola entre 1970 y 1980, mientras que en otros países de la región esta productividad agrícola aumentó un 18%, lo que muestra que lejos de mejorar el rendimiento del sector, la reforma agraria provocó un estancamiento productivo que afectó seriamente el desarrollo económico del país. Por otro lado, la reforma agraria debilitó la productividad agrícola al desalentar la inversión y generar una reducción en la producción de alimentos básicos. El informe del Instituto Peruano de Economía en el 2019 señala que la reforma agraria frenó la inversión y provocó una caída en la producción de alimentos básicos, generando una mayor dependencia de las importaciones y debilitando la seguridad alimentaria. Esto evidencia que sin un apoyo económico sólido, las reformas pueden afectar la capacidad productiva y hasta la autosuficiencia alimentaria del país. Por lo tanto, reafirmamos que la reforma agraria en el ámbito económico no fue beneficiosa. En segundo lugar, la reforma agraria no fue beneficiosa en el aspecto político, debido a que limitó la participación política de los campesinos y generó desconfianza en las instituciones estatales. Por un lado, el aspecto sobre la limitación en la participación política campesina se da porque el Estado tuvo el control de las tierras expropiadas. Si bien es cierto, los campesinos que trabajaban en los diversos latifundios lograron convertirse en los propietarios formales de la tierra, pero a la vez estos fueron agrupados por medio de cooperativas agrarias de producción OCAC y sociedades agrarias de interés social, o SAIS, que operaban bajo una administración controlada por el Estado. Un hecho que se ve apoyado por Contreras y Zuloaga en el 2016, que explican que, para no perder las ventajas de la escala en la gestión agraria, los latifundios no se dividieron, sino que se convirtieron en empresas manejadas por cooperativas en la costa y comunidades en la sierra, conformadas por los trabajadores como propietarios, en instituciones cuya administración quedó en manos de funcionarios delegados por el Estado. Ahora, por otro lado, la reforma agraria generó la desconfianza en instituciones estatales porque no supuso un desarrollo económico rural. Zapata, en el 2009, señala que
Aunque la reforma estaba destinada a beneficiar a los campesinos, estos continuaban sumidos en la pobreza, lo que demostró que la reforma no les había traído ni autonomía ni prosperidad. Y frente a esta realidad, los campesinos terminaron rechazando el modelo asociativo impuesto por la reforma y buscaron solucionar su situación mediante una serie de tomas de tierras contra las cooperativas. Esto evidencia que, cuando las promesas del Estado no se traducen en mejoras reales para la población, se rompe el vínculo de confianza. Por lo tanto, reafirmamos que la reforma agraria en el ámbito político no fue beneficiosa. En tercer lugar, la reforma agraria en el ámbito social no fue beneficiosa porque generó una fractura social, desorganización social y debilitamiento de las estructuras rurales. La reforma agraria generó una fuerte división social porque además de ser excluyente, no logró crear un sistema apto o organizativo sólido garantizando la justicia social a largo plazo. Como primer factor tenemos la fractura social por exclusión estructural y desigualdad territorial. Un claro ejemplo es el del mensaje del 24 de junio de 1969 por el general Juan Velasco Alvarado, que proclamó la ley para el campesino, prometiendo justicia social y mejor calidad de vida para el campesino, pero realmente esto en la práctica fue totalmente distinto, ya que simplemente se generó en un cierto factor, en un cierto sector y dejó ciertas regiones como la Amazonía, según la página Perú, discursos del general Juan Velasco Alvarado, al promulgar la ley de la reforma agraria. Mary Jiménez y la PUC también coinciden en esta postura, ya que realmente fue bastante excluyente y dejó a muchos campesinos pobres no sindicalizados y de regiones, como ya la anteriormente mencionada, y esto no solo mantuvo las desigualdades sociales existentes, sino que generó nuevos sectores marginados dentro del agro peruano. Como segundo punto tenemos la desorganización social del campo y el fracaso del modelo cooperativo. Luego de la formación de cooperativas o empresas asociativas, supuso una desorganización social y el debilitamiento de las estructuras rurales. Según Mary Jiménez del 2024, por la página Infobae, la falta de formación entre los beneficiarios, tensiones internas, la eliminación de las parcelaciones por iniciativa privada, intensificó los conflictos sociales y evidenció la debilidad del modelo cooperativo impuesto. Asimismo, la PUC afirma que este modelo fue impuesto verticalmente, que interrumpió las prácticas ancestrales del manejo de tierra, alejando a los campesinos de su identidad social y no permitiéndolos desarrollarse como personas, según la página Vistas de Sueños por Tierras, Argumentos y la revista de Memorias de la PUC. Por lo tanto, puedo reafirmar, junto con mi equipo, que en el ámbito social realmente no fue beneficioso. En conclusión, reafirmamos que la reforma agraria implementada en el Perú durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado no resultó beneficiosa en los ámbitos económico, político y social, como se ha demostrado a lo largo del análisis. Desde el aspecto económico, la reforma generó un estancamiento productivo al debilitar la productividad agrícola. Esto se debió en parte a la creación forzada de cooperativas ineficaces que no lograron impulsar el desarrollo del sector. Asimismo, la reforma agraria redujo la productividad agrícola al desalentar la inversión y disminuir el abastecimiento de alimentos. En el aspecto social, la reforma causó una fractura al excluir regiones como la Amazonía y desorganizó las estructuras rurales al imponer cooperativas sin capacitación, las cuales además se alejaban de la identidad social campesina. En el ámbito político, la reforma fue perjudicial, pues se dio tierras a los campesinos, pero sin autonomía, ya que el Estado mantuvo el control. Además, al no suponer la reforma un desarrollo económico rural, los campesinos terminaron rechazando las CAP y CIAS, decisión que muestra una desconfianza en las instituciones estatales. Según una opinión crítica, la reforma agraria realmente le faltó una buena planificación y escuchar a quienes realmente estaban involucrados. El problema no fue solo el qué se hizo, sino cómo se hizo. Sin embargo, sería oportuno que el gobierno peruano actual considere una segunda reforma agraria orientada a mejorar las condiciones de vida del poblador rural. Además, debe incluir un plan de sostenibilidad económica a largo plazo. En el plano político es fundamental promover la autogestión campesina mediante estructuras participativas, mientras en lo social debería buscar integrar progresivamente a todas las regiones rurales, en particular a las regiones marginadas históricamente como la Amazonía.